tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo programa de Incompany. Hoy tenemos un programa muy especial, es el penúltimo que vamos a hacer este año. Y bueno, como ustedes saben, este programa está dedicado al conocimiento, al talento, al desarrollo organizacional, a la efectividad organizacional, y promovemos a través de nuestros invitados y de todas estas actividades que hacemos, como también el café que compartimos sábado por medio, estamos promoviendo nuevas formas de pensar, nuevas formas de trabajar, nuevas formas de encarar esta vida tan dura que nos toca vivir, ¿no? Bueno, y siempre en un marco de respeto y de colaboración. Yo ya me conocen algunos, yo soy Patricia Pérez Solernú, consultora en talento y efectividad organizacional en Neide Talents, y dentro de las habilidades que también desarrollamos en las personas es la de liderazgo. Ya estuvimos hablando varios programas de liderazgo y hay distintos tipos de liderazgo, y hoy el invitado de hoy nos va a aclarar muy bien cómo todo esto impacta también en los conceptos que nosotros vamos llevando día a día a través de nuestro trabajo. Este invitado tan especial, y ya mismo lo saludo, se llama Juvenal Cruz Vega. ¿Qué tal, Juvenal? ¿Cómo estás? Muy Bienvenido. bien, pues estoy muy contento, Patricia, de estar aquí en tu programa y pues listo para poder hacer un diálogo pues fructífero contigo y con todos nuestros, ¿cómo diríamos? Ciber, Ciberaudientes, ciberaudiencia, sí, la ciberaudiencia, claro, los cibervidentes, no sé cómo se dice. cibervidentes y audientes, Claro, en porque televisión es televidentes, ¿no? En sí, radio son radioescuchas. ¿Aquí qué sería? Unos ciber, cibervidentes. cibervidentes y audientes, porque nos Y oyen y nos audientes ven. también. Bien. Sí, Sí. Mira, nunca me hubiese imaginado empezar a hablar de este tipo de conceptos, pero está muy bien también, porque vamos aclarando cómo se llama esto que hacemos, ¿no? Yo a veces decía, no, es un programa de radio, pero radio no porque tiene imagen, tampoco es televisión, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos. Hoy Juvenal Cruz nos va a hablar de un tema muy lindo. A mí me gusta mucho hablar de liderazgo. Y para las organizaciones en general es muy importante que sus líderes desarrollen un estilo eficiente, un estilo eficaz, que logre también impulsar a todo el equipo, que logre resultados, los resultados esperados en un entorno buca, en un entorno de bucadé, que todos los días está cambiando y todos los días nos ofrece nuevos retos, ¿no? Y hoy nos vamos a enfocar en un liderazgo que se viene escuchando desde hace bastante ya, que es el liderazgo consciente, que como dije en la publicación, no es un concepto nuevo, ahora nos va a explicar Juvenal que viene ya desde hace mucho tiempo, pero sí queremos también saber de qué se trata, qué diferencia hay con el liderazgo como lo concebimos tradicionalmente, cuál es el liderazgo también compasivo, un liderazgo enfocado desde el punto de vista del servicio en sí mismo, porque un líder es una persona que da servicio, ¿no? Y vamos a hablar también del liderazgo desde un concepto histórico y un sentido humanista, que creo que eso nos va a ayudar mucho a comprender también de qué se trata este concepto tan importante. Y Juvenal Cruz Vega, que es director de la Academia de Lenguas Clásicas Fray Alonso de la Vera Cruz de Puebla, es una voz más que autorizada para hablar justamente de esto, del liderazgo a través de la historia e incluso del liderazgo. Espero que nos cuente un poquito también de los pensadores tradicionales, ¿no? Estos que escuchamos siempre a lo largo de la historia. Así que bueno, te cedo la palabra, Juvenal, y que nos cuentes un poquito qué se trata esto del liderazgo, ¿no? El liderazgo consciente, por favor. pues las mismas palabras liderazgo y conciencia
nos meten inmediatamente al diálogo. Pues se trata, yo creo que de los grandes hombres, sobre todo revolucionarios, podríamos decir los hombres que cambiaron el mundo y que lo siguen cambiando. Pero cuando se habla de los tipos de líderes, yo creo que aquí podríamos hablar de los tipos de conocimiento. Primero porque hay líderes que son vulgos, o sea que son natos. Hay la palabra vulgar yo la entiendo como del pueblo, así como en el sentido originario, no vulgar despectivo, o sea, el pelado, el grosero, como lo que dice un filósofo mexicano que se llama Samuel Ramos. Escribió un libro muy hermoso que se llama El perfil del hombre y la cultura en México, allá por 1940 o 45, Samuel Ramos, y cuando habla del vulgo, ¿sí? Lo distingue del pelado, o sea, el pelado el que dice peladeces, groserías, Ah, en vulgaridades, Argentina es otra cosa el pelado. ¿sí? Es el que no tiene pelo. El que no, literal, ¿no? Claro. Entonces, fíjate qué bueno que tocas ese tema, ¿no? De la literalidad de las palabras, porque también aquí tiene que ver mucho esto, cuando dije el conocimiento vulgar, el conocimiento empírico, el conocimiento filosófico, el científico, y hay unos que hablan del conocimiento teosófico y otros más que hablan del conocimiento teológico. Porque en todos estos puntos de vista del conocimiento se dan los tipos de líderes, porque hay líderes que son vulgos, que son del pueblo, que no tienen estudios académicos, lo único que saben es como hablar bonito porque imitan las palabras, pero cuando les regresa a uno la pregunta, la propuesta que hacen y la pregunta que uno les hace, dicen pues hay palabras que ellos mismos usan y que no las entienden. ¿Sí? ¿Cuántas veces pasa Yo me eso? acuerdo desde cuando yo era niño, yo vengo de un pueblo del oriente del estado de Puebla, de un pueblo que pertenece al municipio de Tlachichuca. Tlachichuca pertenece al distrito de Ciudad Cerdán, ¿sí? Y Ciudad Cerdán pues está al pie del pico de Orizaba, del volcán. Entonces allí, pues en un pueblo, ¿cuál es la fuente de la sabiduría para un líder? Los refranes. Y si acaso los proverbios ¿dónde se escuchaban hace unos 20 años hacia allá? Solamente en la parroquia, porque Cierto. los curas de antes, me refiero de 1980 hacia allá, eran personas muy preparadas. Y diríamos que son los primeros líderes del pueblo, los curas. Hasta yo recuerdo que un sacerdote muy culto en Puebla, que era un poeta, que estudió en Salamanca, España, con el doctor Damaso Alonso. Allí estudió el doctorado en letras románicas. Mi maestro, el padre Filogonio Sánchez Castillo, decía que el sacerdote era un líder, es decir, un promotor de la cultura en todos los ámbitos de la sociedad, porque el sacerdote, al estar en el centro del pueblo, tenía que dialogar con todos los sectores del pueblo, es decir, hablando de economía, no solamente de religión, de educación, de política, ¿sí? Lo que Claro, porque sucede estaba que, con las familias, con los comerciantes, con todos los que iban a la iglesia. En claro, definitiva, ahora, claro. y el conocimiento en el cual diríamos, se centra el sacerdote, sobre todo de esa época, ¿sí? De esa época, como dije, de 1980 hacia allá, pues era el conocimiento entre vulgar, empírico, filosófico y teológico. Y incluso algunos líderes sacerdotes eran científicos. Por ejemplo, México, si hablamos del humanismo mexicano, que arranca desde el siglo XVI, ¿sí? Yo podría decir que desde 1531, desde un acontecimiento importante, la aparición histórica de la Virgen de Guadalupe. Desde entonces yo creo que los curas fuertes, los líderes,
son grandes humanistas. Por ejemplo, ya en el siglo XX, podría yo ver un gran líder, por ejemplo, del humanismo, un cura que estuvo en la UNAM y lleva su nombre, el Instituto de Investigaciones Históricas, el padre Ángel María Garibay Quintana. Como su liderazgo era un símbolo. Ahí está la relación, fíjate, con la simbología. Un símbolo unifica, un símbolo identifica, un símbolo une. Uno de sus discípulos más grandes del padre Ángel María Garibay Quintana fue Miguel León Portilla, uno de los más grandes humanistas que ha tenido México en el siglo XX. Y eso hablando de, por ejemplo, de curas líderes. Por ejemplo, el padre Gabriel Méndez Plancarte. Él no era hábil, diríamos, para hablar, pero sí para escribir. Y fundó un proyecto que se llama el Grupo Ábside. El Grupo Ábside o Ábside en español. Incluso hay una revista que se llama así, que él mismo fundó. Y allí en la UNAM, él era doctor en filosofía y en letras. En la UNAM, pues hay una cátedra extraordinaria que se llama Gabriel y Alfonso Méndez Plancarte. Eso, mira, yo tengo un libro que escribí hace años que se llama Las virtudes de un cura rural, hace 20 años. Y en ese libro hago una pugna entre la virtud y el vicio, la virtud contra el vicio. Aplico la hermenéutica analógica, ya desde entonces comenzaba yo a estudiar la hermenéutica analógica, precisamente de un padre filósofo, me refiero a Mauricio Beuchot Puente, que está en la Universidad Nacional Autónoma de México, autor de 150 libros, el creador de la hermenéutica analógica, emérito de la Universidad Nacional Autónoma de México, y que también nuestro gran amigo en común, Miguel Gurrola, pues lo lee a Mauricio Beuchot, y Mauricio Beuchot, pues con la hermenéutica analógica, me ayudó a entender cómo solucionar este asunto, por ejemplo, que en esos años era un tema, pero de desprestigio al cura, por ejemplo, en la revista Proceso, en el Milenio, a raíz de una película basada en una novela portuguesa, el crimen del padre Amaro, ¿sí? Sí. Entonces, a raíz de esa película, vino el desprestigio al cura y en general, y entonces actualmente yo creo que los líderes, en todos los sentidos, otros líderes eran los abogados, fíjate, los abogados de 1950 eran interdisciplinarios, o sea, también tenían ese tipo de conocimiento vulgar, empírico, filosófico, teológico, humanista. Por ejemplo, el gran poeta mexicano Alfonso Reyes Ochoa, él era abogado. Otro de los grandes internacionalistas del derecho era Antonio Gómez Robledo, que el traductor de la República de Platón. Él siendo embajador, fíjate, embajador de México en Atenas, sí. Él mismo le pidió al presidente de la República, ¿sí? En esa época, que era Adolfo López Mateos, allá por 1963, 65, ir a Atenas para ponerse a estudiar griego antiguo y poder traducir la República. Y durante la embajada lo logró. Fíjate, la Universidad Nacional Autónoma de México hoy hasta presume mucho con esa traducción, porque es una traducción excelente, ¿no? De un librote enorme, La República de Platón. En otro programa yo cité un texto muy hermoso que puede servir para los grandes líderes. O sea, los grandes líderes, según Platón en el cuarto libro de la República, nos da 4 virtudes: la justicia, la sabiduría, la prudencia y la valentía. Mira, un tema que a ti te ha encantado mucho, ¿no? Porque le pusiste valentía ética a un programa donde yo estuve, de 3 sesiones, en diálogo con Miguel Gurrola. Sí. Fíjate, estas notas de Platón, la justicia, ¿sí? Porque la justicia no tiene partido. Y la Andrea, ¿no? Sí, la justicia, ándale, la Andrea, la valentía, la Sofía, la sabiduría. Ahí está un líder sin sabiduría. Son los líderes que más errores cometen en la historia. Y entonces solamente tienen 2 de 3 virtudes. ¿Cuál? La benevolencia. Se brincan la sabiduría y entonces se quieren llegar a la virtud, y allí es cuando a la hora de tomar decisiones no funciona
ese Claro. tipo de liderazgo. Perdón que me ría, pero me dio gracia porque como que se brincan la sabiduría y seguimos para adelante, ¿no? Claro, como Sí, sea. sí, Ajá. o sea, se brincan la sabiduría, me refiero al conocimiento, ¿sí? Sí, Por claro. ejemplo, la sabiduría como Sofía en los griegos es interdisciplinaria. La sapientia entre los romanos también es interdisciplinaria. La sapiencia entre los medievales es un conocimiento que brota de que diríamos que es la integración de las artes liberales, o sea, un líder medieval, ¿sí? Que tenga formación de la gramática, de la dialéctica, de la retórica, música, aritmética, astronomía y geometría, y además la filosofía y la teología. Pues es un buen trabajo para entender la sapiencia, como un renacentista. Mira, estoy parafraseando toda la historia del humanismo. Un renacentista, pues con ellos nace propiamente nuestro concepto de ciencia. Ya lo separa de la sofía, de la sapientia y ahora la ciencia, pero la ciencia es interdisciplinaria. O sea Claro. que, mira, yo O sea creo que que estamos podemos hablando. resumir diciendo que un líder, para ser un líder consciente, no un líder completo de alguna manera, necesita tener esta habilidad interdisciplinaria, tener varios conocimientos. Vos recién cuando dijiste era abogado también y el abogado en aquella época conocía de varias disciplinas y sí, estoy de acuerdo yo, no sé actualmente, pero cuando yo estudié Derecho, era una de las carreras más completas, porque teníamos letras, teníamos latín, teníamos psicología, teníamos filosofía, matemáticas también, que uno dice que tiene que ver una cosa con la otra. Pero creo que para ser un profesional completo, uno no puede ignorar el resto de las ciencias. Y creo que un líder también se considera esto mismo, ¿o no? Claro, yo como dije hace un ratito, ha habido en toda la historia líderes natos y líderes que se van formando con la historia, es decir, gente que no tenía genealogía, vamos a decir, un líder que no tiene genealogía. Esa Ah, palabra se me quedó mucho de mi maestro, el doctor Guillermo, porque me preguntaba luego ya falleció mi maestro el año pasado, pero es la misma pregunta que me han hecho en radio, en televisión. ¿Cuál es tu genealogía? ¿Tú de dónde saliste? Yo digo, pues de los cerros de a ver, Tlachichuca. Juvenal, yo también me pregunto lo mismo. A ver, ¿de dónde saliste, Juvenal? Yo digo de los cerros de Tlachichuca, porque fíjate, yo de niño no me gustaba el estudio, ni en primaria, ni en secundaria, ni en preparatoria. Pero ¿sabes qué? Hubo una espinita allí en mi vida a los 8 o 10 años de un encuentro con un misionero comboniano, ¿sí? Un misionero comboniano que solo estuvo un mes y bastó eso, esa plática de ese mes y una plática de un día para sembrar en mí, como dice San Agustín, las semillas, las semillas de lo que iba a florecer ya en mi futuro. Y hoy sos un líder Sí, reconocido. Ajá. porque fíjate, el hecho de tener una maestra de primero a sexto, de esas pegalonas, regañonas, pues era como para odiar la primaria. Ah, Paso a mira. la secundaria y eran otros maestros, pero 3 maestros tuve allí, pero sin conocimientos. Y yo decía, pues bueno, aquí, ¿a qué vengo? A la escuela. Paso al bachillerato y ahí, mira, saqué 7.3 de calificación en el bachillerato. Reprobé muchas materias, pero se me quedó grabada una frase de un gran líder, de aquel misionero comboniano, Higinio. Higinio se llamaba este misionero italiano. Yo le pregunté un día, oye, yo tenía 10 años, ¿tú a qué te dedicas? Y me dijo, en los cursos ordinarios y de invierno, en los cursos de verano y de invierno soy misionero.
Y en los cursos ordinarios soy profesor de griego, latín y literatura clásica. Yo dije, "Oh, órale, eso sí me encanta. Eso me gustó. Yo quiero ser así". Y entonces Ah, cuando estábamos terminando la primaria, ya llegó el director de la escuela, el supervisor de esa zona, y como tengo buena memoria, fíjate, me acuerdo bien de los detalles como si hubiera sido ayer. Y a mí me decían Vega por mi mamá, Rosa Vega. Y me decían, a ver, Vega, me dijo el director, ¿usted a qué se va a dedicar? Y yo pues dije, pues voy a ser humanista. Pero solamente como un vulgo de aquella época, repetí las palabras sin entenderlas. Y me preguntó, ¿y eso qué? ¿A qué te vas a dedicar de grande? Y yo dije, en los cursos de verano y de invierno voy a ser misionero. Y en los cursos ordinarios, profesor de griego, latín y literatura clásica. Fíjate, a eso me dedico. Soy profesor de griego, de latín y literatura clásica. Y fíjate, no es bueno decir, pues soy de los buenos. O sea, cuando uno mismo dice este tipo de cosas, porque yo mismo he visto cuando me describen en la prensa, en radio, televisión o en los periódicos, yo digo, estos no saben ni lo que dicen cuando me dicen que soy un líder, que soy un hombre que congrega, que reúne, porque hice una escuela de humanidades clásicas. Se sí. llama eso, Academia de Lenguas Clásicas, Fray Alonso de la Veracruz. Y he hecho más de 20 congresos nacionales e internacionales donde he reunido las mentes más grandes de México en el pensamiento de las humanidades. Fíjate, solo pongo un ejemplo. El hecho de poner a dialogar en la Academia de Lenguas Clásicas a 4 intelectuales, a Mauricio Beuchot, al doctor Tarcisio Herrera Sapien de la UNAM, al doctor Sergio Pérez Cortés de la UAM y a la doctora Lourdes Rojas de la UNAM, me dijo un día el doctor Beuchot, ni en la UNAM nos hemos reunido, o sea, los 4, y nos Claro. venimos a reunir acá, y aquella ocasión, que fue el 5º coloquio ya internacional de humanismo, humanidades y hermenéutica, reuní 35 intelectuales de, 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 pues de la nación. Y algunos otros que han venido, por ejemplo, el doctor Julio Quesada Martín, que es de la Universidad de Madrid, o el doctor Carlos Díaz Hernández. Entonces yo creo que al oír también a grandes líderes de la filosofía, de la teología, de la docencia o incluso porque fíjate, cuando aquí, recién que murió Rafael Moreno Valle, a mí me gusta más plantearlo así, no que anda en Dubái, sino que a Rafael Moreno Valle, el que fue gobernador de Puebla, a él lo mataron. No sé quién lo mató, pero después de su muerte, otros dicen, después de su desaparición hubo una elección interna para poner medio año a un gobernador interino. Y me extrañó que él en persona me fue a invitar, el gobernador interino, don Guillermo Pacheco Pulido. Yo siempre andaba diciendo, ojalá algún día un gobernador se fije en mí, pero yo dije, y me ponga de secretario de Educación Pública, así como la tiranía de antes, porque los líderes tradicionales, los históricos a los que te refieres, Sí. fueron tiranos, pero en lugar de poner sus vicios al servicio de la humanidad, pusieron sus virtudes. O sea que es un tirano, no diríamos despectivo, negativo, sino un tirano, como se decía en la antigüedad, tirano se le decía rey. Por ejemplo, cuando se habla del tirano de Sicilia, cuando se habla del tirano de Siracusa, si uno busca en los diccionarios de, por ejemplo, de griego y latín, ¿cómo se dice tirano en griego? Se dice tiranos. Y luego te ponen en los libros de sinonimia de griego, te ponen basileus. Y cuando tú traduces basileus, es un rey. Ah, mira. Fíjate. O un arjón, de ahí viene un arconte. Y bueno, pues
Yo dije una ocasión en la televisión, ojalá un día me invite un gobernador a colaborar en su equipo. Bueno, en esos 6 meses me divertí mucho porque me invitó el gobernador, o sea, él personalmente y su hijo, Alejandro, me invitaron a colaborar en la televisión, pero me invitaban a colaborar en lo que yo quisiera. Pero yo no soy como ambicioso en las cosas de la política, no me importa el dinero, como un humanista de los de antes. Me emocioné mucho cuando me dijo, esos temas que usted dialoga ahí en el salón, donde lo oyen unos cuantos, ¿por qué no los dice en la televisión y en la radio para que lo escuche mucha gente? Y yo le dije en un desayuno al gobernador, ¿y cómo se le hace? Dice, bueno, pues usted nada más dígame sus horarios y yo le presento a la directora de televisión, se pone usted de acuerdo con ella, y mira, en un día ya estaba yo hablando en la televisión. Y precisamente la directora de entonces tenía un programa que se llamaba Conciencia, y esa es la primera entrevista que me hacen en la televisión de lo que significa conciencia. Hoy que estás hablando tú del liderazgo consciente, pues ¿qué cosa es qué es consciente? Es decir, aquel liderazgo que tiene consigo, ¿sí? Muchos elementos que nutren, que fortalecen esa idea tal vez que ya traía unos hablan de un liderazgo desde el vientre de la mamá, otros hablan de nacimiento, otros hablan de infancia, ¿sí? Otros hablan de adolescencia. Sí. Y otros, ¿sabes qué? Otros que son líderes salieron por generación espontánea. Te hicieron líder de golpe. O sea, no, por ejemplo, en la política, nunca tuviste un cargo en tu pueblo y de momento ya eres diputado. Entonces, o por ejemplo, he visto en el ámbito religioso, ¿sí? Eras un sacerdote, pero te hiciste muy amigo de algún obispo y ya eres obispo. Entonces, y me dijo mi maestro, el doctor Justino, le dije, oiga, ¿y qué se les puede decir a estos que propiamente no tienen virtudes, no tienen cualidades para ser obispos, pero ya son obispos? ¿Qué hay que hacer? Dice, pues ahora tienen que echarle ganas, tienen que hacerse rodear de un buen equipo que los pueda orientar, porque el obispo, lo quiera o no, es un líder. Su opinión ya tiene que ser voz pública, su opinión representa diríamos, ese conjunto ese territorio que abarca jurídicamente y eclesiásticamente, que se llama diócesis, representa su diócesis, y entonces tiene que hablar ¿de qué? Del querigma, tiene que hablar de la evangelización, pero la evangelización incluye a todos, a toda la eclesía, a toda la asamblea, a toda la comunidad, y entonces tiene que promover los valores, la educación, la cultura, incluso tiene que aprender a dialogar con los que no piensan como él. Por ejemplo, eso es importante también, sobre todo en el marco de empresa, ¿no? Cuando trasladando toda esta idea que estabas comentando de las religiones o de los líderes políticos o incluso también de los científicos o profesores, como los nombraste, que acudieron a tus congresos, trasladando ese concepto de liderazgo al seno de las empresas, como un líder también es valorado por el resto de la organización y cómo también necesita poder transmitir y poder llegar a esas personas que aún no estén de acuerdo con él, ¿no? Que no compartan su visión o que no compartan sus pensamientos. Fíjate, Patricia, tengo un amigo que es homosexual, fíjate, es amiguísimo mío. Y yo no sabía que era homosexual, sino un día en un café me dijo. Yo me quedé así, pensé que era broma, ¿no? Porque, pues, yo no había conocido, los había visto en la televisión, en la radio, en los periódicos, en las noticias, pero nunca había visto a uno que yo conociera y que fuera mi amigo, o al menos nunca había sabido eso, ¿no? Y me dice, oye, nos tomamos un café, la charla estuvo larga, y me dice, oye, ¿tú eres un líder nato?
me dijo, esta pregunta que hoy estamos tratando en él, ¿tú eres un líder nato o eres un líder humanista o científico? Es decir, consciente, me dijo así, Ah, mira. consciente. Y le digo, te voy a responder. Le digo, pero esa pregunta, que ya de ahí surgió el diálogo, esa pregunta me suena así como a los gays. ¿Nacen o se hacen? Se quedó así rojo mi amigo, ¿no? Dice, ¿me quieres decir algo, amigo? Digo, no. Él pensaba que yo ya sabía, ¿sí? Y no, yo no Claro, sabía. te enteraste después. Sí, porque él me dijo. Y después me dijo, no, pues, ¿sabes qué? Esa pregunta yo me la he hecho también. Si yo nací o me hice. Dice, ¿y tú qué piensas? Y fíjate, rastreando en la historia, mira, el dato más antiguo que yo he visto literariamente lo da Heródoto en el primer libro de la historia. Es que Heródoto escribió 9 libros de la historia. Y por eso Marco Tulio Cicerón, en un libro que se llama El discurso a los oradores, pone a Heródoto como el padre de la historia por este libro. Cuando hasta dice Marco Tulio Cicerón un fragmento donde define qué es la historia. Historia est estis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vita enuntia vetustatis. Y en español es, la historia es el testigo de los tiempos, luz de la Ah, verdad, vida de la memoria, maestra de la vida y noticia del pasado. Fíjate, entonces Heródoto nos narra la infancia de un líder de Persia, de Ciro el Grande. Entonces, Ciro el Grande, que fue nieto de Jerjes, ¿sí? Y que algunos lo han titulado ese texto, Nacido para ser rey. O sea, el texto es que Ciro, cuando tenía 10 años de edad, y ahí todavía se consideraba que era hijo de un boyero, jugó con unos niños a que él era el rey, lo eligieron. Y entonces Ciro organizó su imperio jugando entre niños en 3 secciones. Primero, los que van a construir. Ahí está una tesis fundamental del líder. El líder debe construir. Antes que destruya, antes que castigue, tiene que construir. ¿Sí? okay. Entonces, el líder elige su guardia, diríamos su guardia presidencial. Hoy diríamos, en este texto, eligió a sus militares. Porque fíjate, una monarquía generalmente tenía unos cuantos soldados. Pero precisamente las monarquías, ¿por qué se acababan? Porque cuando el pueblo se les iba encima, cuando el pueblo comenzaba con su pueblo unido, jamás será vencido, entonces exiliaba a su líder. Por Claro. ejemplo, lo que le pasó, la destrucción de Roma fue por eso, porque un líder corrupto, que fue Tarquino el Soberbio, el día que cometió un error de garrafal, el pueblo lo exilió y no tuvo soldados para que lo defendieran. Claro. Pero cuando Lucio Junio Bruto inauguró la República en Roma, entonces él lo primero que hizo, un ejército. Y entonces este rey al que yo me refiero, a Ciro el Grande, hizo su ejército después de que mandó a construir casas en todos lados. Después eligió a su ejército, a sus soldados, y finalmente dice el tercer bloque, y los demás hacían otras cosas. O sea, como sintéticamente, 3 cosas hizo un líder. Es decir, construyó, ¿sí? La elección de los militares y las demás actividades. Y esas demás actividades se pueden resumir, por ejemplo, en educación. Una de las tesis principales que narra Jenofonte en su libro La Ciropedia, que es la educación de los persas, es que que un tirano que no educa a su pueblo, ¿sí? Que no educa a su pueblo, no ama a su pueblo. Fíjate, no ama a su pueblo, no quiere a su pueblo. Entonces, los grandes líderes de la historia, precisamente
eh, diríamos, enriquecieron la tiranía. Cuando fue república, enriquecieron la república o enriquecieron el imperio gracias a su educación. O sea, eso es el corazón, diríamos, de liderazgo. Aquel que haga, que crea, aquel que haga creaciones de ¿qué? De instituciones. Aquel que fortalezca la educación, comenzando con la militar. Y tercero, esa diríamos que una síntesis de las otras actividades, el etcétera, que se puede, diríamos, hacer en educación, en relaciones diplomáticas, en relaciones políticas, en relaciones económicas y culturales. Y en el seno de la empresa, ¿cómo se podría trasladar estos conceptos en un entorno organizacional, por ejemplo? Yo creo que también hay que formar a los trabajadores. Ahí está una tesis fundamental de que el gerente, ¿sí? El gerente, ¿cómo le llamamos? El actor, así el actor, el que lleva el mensaje de la empresa. Sí. Él es el gerente. Entonces, él como director de un segmento de la empresa, de una parte de la empresa, yo creo que debe desarrollar las 5 características que yo vengo manejando en mi libro La virtud y el talento de ser maestro. Conocimiento, talento, la experiencia, la vocación y el amor. Fíjate, y si comienza a formar a su gente, a la gente de su empresa, yo creo que la empresa va a dar mayor resultado, porque entonces el líder, él sabe que es líder y sabe a quién le está hablando. Ahí está el líder consciente. A diferencia del líder inconsciente, o sea, del vulgo y del empírico, que va aprendiendo en el camino y se da cuenta al final de su vida, cuando ya ve otro gobernante, se da cuenta que sus límites, ¿sí? Por eso, fíjate, me dijo un líder eclesiástico, porque como yo estudié al principio tuve una formación religiosa, estudié en el seminario palafoxiano de Puebla primero, y ya después la carrera de filosofía la hice en la Universidad Pontificia de México. Pero mi amistad ya como académico fue en la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1999. Y entonces cuando ya se me vino la idea de crear una escuela, consulté al que era el arzobispo de Puebla, a don Rosendo Huesca Pacheco, en esa época, y le pregunté esto: oiga, ¿y por qué no usted, que tiene autoridad y que tiene poder, hace usted una escuela de humanidades clásicas? Porque yo pues soy un simple mortal y se va a requerir mucho en el camino. Dice, bueno, me dijo así don Rosendo: mira, tú deberías de saber más estas cosas porque lees todos esos librotes. Me citó precisamente allá en su casa para obsequiarme unos libros. Y entre esos libros, pues había diccionarios de griego, de latín, de literatura. Todavía tengo un texto muy hermoso. No sé si está aquí cerca de mí, ese libro. Este libro me lo obsequió él, además de muchos otros, que se llama Livia, primera dama de la Roma imperial. Mira, este hermoso libro. Me dijo don Rosendo: mira, cuando uno tiene poder, no piensa. Wow. Me dijo, grábate bien esta palabra: cuando uno tiene poder, no piensa. Aún en el poco poder que tengas como director o como fundador o como creador de una escuela, ¿sí? Vas a pensar hasta cuando tú ya no seas el director, cuando ya sea otro. Dice, entonces, yo creo que esa obra que estás haciendo, dice, hazte ayudar
de buenos académicos, de buenas personas, ¿sí? De buenas personas. Y dice, para que tú formes a tu gente, es decir, la gente de la academia, la formes con los ideales de la escuela. Y entonces yo no tenía ideales. Cuando yo fundé la escuela solamente, pues fundé una escuela y punto. ¿No? Y ya cuando mis maestros me comenzaron a cuestionar, ¿y cuál es el lema de la escuela? Digo, ¿lema? Ah, pues hay que hacerlo. Dice, pues vamos a hacerlo ahorita, en este momento. ¿Cuál es tu deseo? Y entonces ahí, fíjate, la ventaja que mis maestros que me impulsaron a hacer la escuela era gente intelectual y con mucha experiencia, porque ellos eran como de 60 y 70 y yo era de 36 años. Entonces, pero también las relaciones con gente interesante de la cultura, de la política y también de la economía, porque me dijo don Rosendo, tú vas a necesitar dinero. Sí, porque tienes que formar a la gente, tienes que pagarle a los maestros, ¿sí? Tienes que necesitar sabiduría. Y me dijo mi maestro Justino Cortés, con esos conocimientos que tienes ahorita, no vas a formar una escuela. O sea, México necesita líderes conscientes. Eso sí me lo dijo el doctor Justino. México necesita líderes conscientes, que sepan el lugar que están pisando, que conozcan el contexto, que no se animen a decir, por ejemplo, un líder inconsciente solamente grita y hace promesas que no va a cumplir, pero las dice por la emoción, las dice por ganarle el discurso al vecino. O por mantener su lugar también, ¿no? Su puesto. Sí. Okay. ¿Sí? Por ejemplo, yo escuché hace unos años un líder político que dijo así, bien bonito, vamos a hacer el renacimiento de México. Yo me quedé impresionado, ¿no? Porque estaba yo estudiando el Renacimiento. Mira, llevo 20 años estudiando el Renacimiento. Y dije, wow. Porque, fíjate, desde el siglo XVI, yo no he visto una reforma educativa que se parezca al Renacimiento. Y me atrevo a decir, así como dicen luego los políticos, y si no, que la nación me lo demande. Porque el día que México haga un renacimiento de ese tamaño, imagínate, como si trajéramos nuevamente a un Leonardo da Vinci, a un Erasmo de Rotterdam, o sea, en todos los niveles, a un Galileo, ¿sí? O a un Nicolás Copérnico, que era el teólogo y era el científico, porque fíjate, Nicolás Copérnico era sacerdote, pero un sacerdote físico y un sacerdote que escribía griego y latín, y un sacerdote científico, y retomó un lema que tomó Jesucristo en los evangelios: dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Yo creo que antes de Benito Juárez, Jesucristo hace un principio de la reforma, ¿no? De la reforma, de la separación de la religión y el Estado. Fíjate, y entonces mis maestros me dijeron, ¿qué vas a enseñar? Me digo, griego y latín. Bueno, necesitas conocimiento. Con ese latín que tienes hasta ahorita no das. Pero la ventaja, me dijo así mi maestro, es que todavía vivo. Y te voy a enseñar. Y entonces, y los alumnos luego me decían, maestro, yo quiero aprender a hablar latín. No solamente la ciencia. Porque precisamente lo tradicional era que nos llenaban de gramática en las escuelas y nosotros no aprendíamos. Y entonces le dice el padre Justino, pues mira, vamos a hablar tú y yo como estamos platicando ahorita, en lugar de que tú me digas, oh, buenos días padre Justino, ¿cómo está? Tú dime, bona tibi dies pater Justine, ut vale sodie, ¿cómo estás? Y yo te voy a decir, bene, male, mediocriter, plus minusve, pésime, óptime. Y así dice, hoy basta con eso.
mañana que nos veamos, tú ya pasaste tus notas y te enseño nuevas cosas. Y me dijo, y un día nos echamos un diálogo como de 1 hora y dicen, ¿te diste cuenta? Digo, ¿qué? Ya estuvimos platicando, dice, hablaste como un bárbaro, pero ya hablaste el latín. Entonces, Bueno. fíjate, nutrir con el conocimiento, hay que pasar entonces el concepto de líder consciente. Y yo reconozco que en esa época yo no era consciente de lo que estaba haciendo. Y ahorita, después de 15 años de la escuela, apenas estoy escribiendo los ideales de la escuela. Pero, por ejemplo, si un empresario también retoma los idearios de los grandes líderes de la historia, va a hacer que progrese la empresa. Y entonces yo hoy tengo 3 principios que sostienen el ideario de la escuela: la patria, Dios y la humanidad. Y en torno a la patria, en torno a la humanidad y en torno al concepto de Dios, tiene que girar el plan de estudios de la institución. Y tiene que girar, diríamos, el ideario de los maestros. Entonces, un maestro que trabaje por México, que trabaje por la humanidad y que trabaje por Dios. Me dijo un día un profesor, pero yo no creo en Dios. Le digo, bueno, pero te quedan 2, México y la patria. No hay excusa. Ándale. Y entonces, fíjate, mis maestros, que eran sacerdotes los 2, me dijeron, invita a alguien que no sea de la fe católica. Y entonces tenemos en el proyecto a un alemán que es luterano, que es filólogo, el doctor Thomas Werner Bartenbach, y él nos ha ayudado a fortalecer la docencia, la investigación, y un día así, tomándonos un café, me dice, oye, Juvenal, ¿qué nos une a ti y a mí? Le digo, en primer lugar, Cristo. Digo, yo católico y tú luterano, o tú luterano y yo católico, porque dicen, siempre se dice el tú y luego el yo. Sí. Pero eso ya es modernamente, a partir del personalismo, pero el occidental siempre dice yo, ¿sí? Primero yo y después si queda el tú. Y le digo, bueno, pero también nos une el amor a las humanidades. Nos une también el amor a la humanidad. ¿Sí? Porque él es alemán, yo soy mexicano. Claro, ahí no había patria común tampoco. Sí, pero él dice, bueno, yo vivo en México y me siento muy a gusto. Su esposa es mexicana, ¿sí? Y es un hombre con esas virtudes del humanismo que siempre planteamos nosotros como líderes. 3 virtudes debe tener un humanista líder, es decir, la benevolencia, la sabiduría. Yo creo que por la sabiduría viene el concepto de líder consciente, por la sabiduría, por el conocimiento y la virtud. Porque fíjate, puede haber líderes que solamente son benevolentes y que reducen a la pura benevolencia que trataron en su casa. Eso es lo que uno habla de la educación. En la historia de la educación primera es la de la familia. Y cuando uno está fuera de su patria, es cuando extraña uno más esos valores. Así como a ti te toca, como Argentina, vivir en México, sí, pues allí te marca mucho tus valores de la familia. Eso yo mismo experimentaba cuando estaba en Colombia o cuando estaba incluso en la Ciudad de México, que decía, en la Ciudad de México me costó mucho trabajo integrarme, porque me tocó una época muy difícil y un lugar también muy difícil, donde hay un racismo enorme, ¿sí? Un racismo enorme, el paso del pueblo al municipio, del municipio diríamos al distrito, del distrito a la ciudad, a la entidad, de la entidad a la urbe. Sí, por ejemplo, cuando yo estaba en mi pueblo, en el pueblo, me decían de Tlachichuca, que era yo un indio de los pueblos. Y cuando yo dije en Ciudad Cerdán que yo era de Tlachichuca, dicen, o sea, un indio de Tlachichuca.
Y cuando ya subí de categoría según, vine a Puebla y dije que de Ciudad Cerdán, dice, y cuando llegué a la Ciudad de México, ¿sí? Me dijeron, o poblanito, ¿sí? Y yo nunca había escuchado eso del término camotes, ¿no? Sí, Camotero, sí, sí, se ¿no? escucha mucho, sí. Ándale, Camotero. y cuando yo fui a otros países, me dicen mexicanito, dije, entonces ya voy entendiendo por dónde va el asunto, ¿no? Sí, o cuando dicen chilango, porque es de aquí de Feño, ¿no? Y todos esos motes que les gusta mucho a la gente poner, ¿no? Ahora fíjate, retomando el concepto de Heródoto, cómo nos presenta a Ciro. Ciro a los 10 años estaba jugando a ser rey y le salieron muy bien las cosas porque él premió a los que trabajaron, ¿sí? Dotó también de valores a los que trabajaron y castigó a uno que desobedeció, que era hijo de un importante dentro de la tiranía, lo castigó, lo metió en un calabozo y le pegó. Y aquel se escapó y se fue a acusar con su papá. Y el papá fue a ver al rey Astiages y le dijo, el hijo del boyero, mira cómo me dejó a mi muchacho. Entonces el rey Astiages mandó traer al boyero, o sea, al pastor de bueyes, a su hijo adoptivo, que era el junior, o sea, era el Ciro, y allí lo está cuestionando el rey. Por eso, fíjate, este texto que estoy citando es un testimonio de cómo debe ser, como en derecho, ¿cómo llaman hoy cuando los juicios son en público? No sé. Pues un juicio público, está de moda. Los juicios siempre, los más grandes fueron públicos en la antigüedad. Y entonces le dice el rey, tú siendo hijo de un boyero, te atreviste a maltratar tanto al hijo de este hombre. Y el boyero de 10 años, o sea, el hijo del boyero, el pastorcito, el que jugó a ser rey, dice, señor, todos los niños, incluyendo estábamos jugando a que yo era el rey. Yo como rey organicé mi reino. Primero mandé a construir sus casas porque no había. Elegí mis pretorianos, mis soldados, y di otro tipo de obligaciones que tenían que hacer todos los miembros del reino. Todos obedecieron y este no obedeció hasta que fue castigado. Dime, señor, yo hice lo que me corresponde como rey, pero le está hablando el niño a un rey. Y entonces el rey se le queda viendo como diciendo, hijo, ¿no? Se parece a mí. Y en efecto, le comenzó a observar la cara y le dice al pastor, oye, ¿de dónde tomaste este niño? Y el pastor le estaba diciendo, es mi hijo. Y le vuelve a preguntar, ¿de dónde tomaste este niño? Porque se parecía de los ojos al rey, del color de piel al rey, por la sonrisa al rey. Pues estaba viendo, su rostro se le hacía, y ya después confesó la verdad. Dice, bueno, es que es tu nieto, señor. Dice, a ti pues te dio vergüenza que tu hija salió embarazada y dijo, se acabó el diálogo ya. Todos se pueden ir, ya está solucionado el asunto. Claro. Entonces, ya desde allí, el rey Ciro se quedó a vivir con su abuelo. Y cuando llegó a tener 18 años, Ciro le declaró la guerra a su abuelo y lo derrotó. Y entonces a los 18 años, llega a ser rey de Persia. Y entonces, ¿dónde aprendió los valores fuertes que lo hizo ya como rey? Con su maestro, con su papá, el pastor. El pastor. Porque vivió desde pequeño. Entonces ahí, fíjate, la antigüedad nos enseña 3 tipos de educación. La que se aprende en la casa, la que se aprende en la escuela y la que se aprende en el templo. Y fíjate, este pasaje lo narra en la infancia de Jesús San Lucas, cuando dice que Jesús iba creciendo en edad, en sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. La edad es la casa, la sabiduría es la escuela y la gracia de Dios el templo. O sea que si integramos esa educación, muchas familias todavía viven con ese modelo de familia.
y da más resultado que los que viven solamente bajo el poder nada más o creen mucho en la educación de la escuela. Pero yo pienso que todavía sigue teniendo fuerza la educación que se mama desde casa. Sí, claro, por supuesto. Bueno, yo pienso igual que vos. No, el decir por supuesto quizás es demasiado tajante, pero sí, sí coincido con eso. Es una de las... No, me quedé pensando porque antes de empezar el programa me habías hecho un comentario de una publicación que yo hice, ¿no? Que tiene que ver con algo que me decía mi papá, que son también enseñanzas que transmiten tus padres o tu madre o tu familia en general, abuelos o tíos, y que uno lo lleva consigo durante toda la vida y no se te olvidan. Después sí se suma todo lo de las escuelas o todo lo que uno haya hecho en educación, ¿no? Y aquí me viene una duda, porque en los tiempos de hoy, donde hay tanta crisis religiosa, ya no hay, por lo menos yo no veo que haya, que todos los domingos van a misa, las familias y todo eso. ¿Cuál sería esa tercera pata que estabas mencionando? O sea, la casa, la escuela, y de no ser el templo, ¿qué es lo que estaría reemplazando hoy a esa función? Pues fíjate, el concepto Dios como religión es una relación del hombre con la divinidad, pero, pero yo creo que hoy que vivimos en un mundo donde prevalece la pluralidad, donde la religión ya no es únicamente la Iglesia Católica, sino también hay iglesias cristianas. Por eso yo prefiero hablar de templo, o sea, como en griego, como en griego, el concepto templo no precisamente se refiere al templo monoteísta, sino también al templo politeísta. Claro, Y en el templo politeísta también había una formación muy estricta. Por ejemplo, en las sinagogas de los judíos se daban clases universitarias, pero diríamos dirigida por la religión. Por ejemplo, también en la Edad Media, las grandes universidades que nacieron en ese contexto, pues tenían la Iglesia Católica tenía sus universidades, la Iglesia Ortodoxa, ¿sí? La Iglesia Oriental o también la Iglesia Musulmana, ¿no? La Iglesia Musulmana que también tiene escuelas muy fuertes dentro del sistema religioso. Entonces, yo creo que en la actualidad se está supliendo la religión, yo creo que por el consumismo, ¿sí? Por el consumismo, por el relativismo, por el pragmatismo. Yo creo que hay una indiferencia grande hacia Dios, una negligencia, se oye más bonito, una negligencia, un centralismo, o sea, una indiferencia hacia Dios. Y entonces ahora estamos hablando de otro tipo de educación que no está fortaleciendo a las dos anteriores, a la escuela y a la familia. uh-huh. ¿Sí? Ahora, las tres escuelas en la actualidad andan peleadas. Fíjate, eso es lo que yo digo en mi libro, La virtud y el talento de ser maestro. Cuando estoy hablando de la antigüedad y estoy hablando de la actualidad de estas escuelas, están peleadas, ¿sí? Los padres de familia están peleados con la escuela. Sí. Y las dos, en muchas ocasiones, están peleadas con la religión. O sea, no solamente con la Iglesia Católica, sino con el templo, ¿sí? Y además, pues, diríamos que el concepto de líder ha bajado de categoría. Hoy no le creemos mucho, me refiero en general. Sí. No le creemos al líder religioso, pero tampoco le creemos al líder nacional, al político. Yo Claro. siempre he dicho que todavía, fíjate, la gente le cree más al líder religioso que al político, ¿sí? Pero el hecho de que haya también errores grandes en las religiones, por ejemplo, uno de los temas
la violación a niños. Entonces, eso hace también, va perdiendo la credibilidad en las instituciones, porque la pederastia, cuando se justifica, ¿sí? Por algunos líderes religiosos, entonces eso hace que también diríamos, la credibilidad que se le tiene al líder esté condicionada. Claro. Pero no solamente a ese líder, sino también al de la educación. Fíjate, en ese libro que se llama La virtud y el talento de ser maestro, yo me refiero fundamentalmente al maestro. Y el maestro en otra época, fíjate, era un líder. Yo todavía recuerdo cuando era niño, hay padres de familia que llevaban a sus hijos con el maestro de la escuela para que le diera su cinturoniza. Le decía, maestro, Sí. vengo aquí a dejarle a mi hijo. Qué horror, ¿no? Pero sí. Para que lo eduque, porque pues yo no he podido. Y ya el maestro sacaba su cinturón y le daba unos cinturonazos al niño, y entonces, pero todavía se le creía al maestro, todavía se le creía al sacerdote. Hoy no. Y hoy estamos como el líder, el maestro, el político, o incluso el médico, o hoy comienza a tomar fuerza el psicoterapeuta. Pero también los padres de familia están pues a las vivas, como decimos en México, por tanto problema que hay en la familia, y tenemos que cuidar a los hijos pues lo más que se pueda, porque si no los educamos de chiquitos hasta los 17 años, ya los perdimos. ¿Sí? Ya los perdimos. Sí. Entonces tenemos una labor grande, los líderes conscientes en todas las ramas, en la empresa, en la docencia, en la política, en la religión, en la familia, en el trabajo. Sí, en el trabajo. Porque de alguna manera yo creo que hay jerarquías de líderes. Por eso me encanta plantear los tres principios de la sociedad. La subsidiariedad. Y esa es la que debemos tener todos los líderes del mundo. Es decir, en las distintas ramas y en los distintos niveles. Segundo, la solidaridad. ¿Sí? Y la solidaridad así como un valor que se viva, ¿no? De persona a persona. Que lo hace ser un líder compasivo también, ¿verdad? Sí, lo hace ser es decir, que comparta ¿qué? Compasivo, que comparta ¿qué? Sentimientos. Que tenga ¿qué? Misericordia, es decir, corazón. ¿Con quién? Con los que están abajo de él, en el plano de la sociedad. ¿Sí? A mí cuando me dice algún diputado, es que todos somos iguales, digo, entonces no te conoces. Todavía no sabes que eres diputado. Necesitas entender qué es eso para que tú puedas comprender al que está abajo de ti. Es como dice el dicho, ¿no? Somos todos iguales y algunos somos más iguales que otros. Te digo, porque también en lo económico le digo, si fuéramos todos iguales, no ganas lo mismo que alguien del barrio, alguien del pueblo. Si no, pues no. Entonces no somos iguales. Yo creo que, y finalmente el bien común. O sea, la subsidiariedad, la solidaridad y el bien común, que son principios básicos de toda sociedad que pertenezca actualmente a una república. Sí, porque la mayoría de los pueblos en la actualidad son repúblicas, al menos jurídicamente. Claro. Sí, claro. Son y como digo, a veces las organizaciones también son pequeños países, ¿no? Que necesitan estar bien gestionados y bien liderados para poder lograr el éxito que quieren, salvando las diferencias, ¿no? Pero yendo a un concepto más de liderazgo, y en los distintos líderes, en los distintos rubros o los distintos, ¿cómo se le llama? Círculos donde se mueve, en la empresa creo que también deberían existir estos principios que decís, o empezar a revalorizar un poco esta figura del líder para que sea más creíble, para que sea más poderoso incluso. Porque también se está hablando, Juvenal, de este liderazgo también más
más humano, pero la humanidad en el sentido de que mostrémonos tal como somos, con nuestros errores, con nuestros desaciertos, y yo estoy de acuerdo también en eso, pero me da la sensación de que tanto se está queriendo bajar esta idea que uno tiene de un liderazgo que pueda llevar o guiar a un grupo de personas, lo quieren bajar tanto que después vamos a terminar no diferenciando la sabiduría que puede tener un líder o toda esta fuerza o esta capacidad de incentivar a los demás que puede tener un líder con el resto del equipo. Claro, pues mira, pues se pueden ver muchos aspectos, ¿no? Muchos aspectos de un liderazgo consciente, incluso de un liderazgo inconsciente, de un liderazgo empírico, de un liderazgo vulgar y de un liderazgo científico, o también de los que unifican todas estas virtudes hasta hablar de una teocracia. Fíjate, hasta hablar de una teocracia, porque uno se cuestiona de al ver los ejemplos de liderazgo en las naciones. Yo siempre me he cuestionado eh, sobre, sobre el tema de Dios en el liderazgo y sobre si no hubiera Dios, ¿cómo estaría de incompleto el mismo liderazgo en el mismo hombre? Cuando yo escucho otros humanistas, porque yo sí me considero un humanista, ¿sí? Y me he puesto a estudiar mucho esto. Y cuando escucho otros humanistas que los oigo, y conscientes, así, pero conscientes ellos, de decir y convencidos de que no hay Dios. Y me dicen, no, yo te respeto, Juvenal, pero es a la inversa de lo que estás diciendo. El hombre es el que creó a Dios y no que Dios haya creado al hombre. Y le digo, bueno, también fíjate que es una tesis muy relativa. Aunque me digas que eres científico, me pones tu grado de doctor en biología, pero aunque llegaras a demostrar que Dios no existe, a lo mejor no estás hablando de Dios, estás hablando de otro. No, le dije una vez a un amigo, no, dice, es que Dios es el hombre es el que creó a Dios. Le digo, ¿en qué laboratorio? ¿En qué? Dame la dirección, ¿no? Sí. Para, para promover un premio Nobel, ¿no? O sea, pues, por eso dicen muchos que donde acaba la filosofía, incluso donde acaba la ciencia, allí comienza la filosofía. Y donde acaba la filosofía, allí comienza la teología. Y sobre todo, ¿sabes qué? En la experiencia me cuestiona ver más la muerte de líderes. Yo sí he conocido líderes reales, porque un líder que creó una universidad, un líder que creó una empresa y que de esa empresa viven muchos, o un líder que educó a todo un pueblo. He conocido fíjate, el primer líder que yo conocí fue a mi mamá. Mi mamá nada más aprendió a leer con la tía y fue catequista 50 años. Y, y cuando yo la describo cómo enseñó catecismo, porque yo era su asistente, pero yo nada más la acompañaba porque mi papá decía, vete con tu mamá al catecismo. Era como un mandato del papá. Y mi mamá inventaba sus recursos didácticos, ¿no? Sus actividades de aprendizaje. Yo a veces veo, pues mi mamá no estudió a María Montessori, ni a Paulo Freire, ni a Eva Godoy, ¿sí? Ni estudió a Aristóteles, ni a Platón, No. ¿no? Pero, y mi mamá decía, hay que combinar, mi mamá nos dijo, para que se aprendan el Padre Nuestro, porque unos niños no se les quedaba nada, dice, hay que combinar e integrar la memoria, mi mamá decía, con el corazón. Y cuando tú saludes a una persona, hay que mirarlo a los ojos. Y de preferencia,
cuando tú les decía, cuando estaba formando sus discípulas catequistas, ahí es donde yo entraba y eso me emocionaba a ser maestro algún día. Yo tenía 10 años. Decía, tú Hortensia, me acuerdo de una catequista que se llamaba Hortensia, no sé quién sea actualmente, pero estoy hablando de 1980. Yo nací en 1970 y en 1980 estaba dando su instrucción a catequistas mi mamá. Decía Hortensia, cuando tú hables a los niños, háblales por su nombre. Y fíjate, cómo me recuerda la escuela, por ejemplo, de Sócrates, que a los discípulos les hablaba por su nombre. La escuela de Jesús, cuando le dice Pedro, Juan, Andrés, y cuando el líder les habla por su nombre a sus discípulos o a sus amigos, como que la relación es más personal. Hasta uno presume, ¿no? ¿Viste que me llamó por mi nombre el Y no, gobernador? no, y está comprobado de que, ¿Sí? por eso en los regímenes carcelarios, ¿no? Cuando, cuando se les pone número a los presos es justamente para sacarle esta capacidad de, este atributo que es el nombre, porque el nombre es algo muy importante para cada uno. Sí, Entonces ser nombrado también adquiere cierta fuerza, cierta importancia para cada uno. por ejemplo, cuando yo hablo del maestro como líder, le pongo 6 características. Y una de estas es precisamente la nomenclatura, que el líder le hable por su nombre a las personas. Claro. Segundo, que el líder les explique con detalle, ¿sí? Cualquier decisión, cualquier artículo, cualquier reglamento, cualquier actividad. Y ahí es cuando yo digo que el líder debe ser un radical en el sentido de buscador de raíces, de buscar el origen de las decisiones, el origen de los pensamientos. Me decía un maestro de la clase de filosofía del derecho, mira, y era en el ámbito religioso, el doctor Jesús Gaona decía, si le vas a quitar en la tierra a la viejita, tú como cura o tú como político, siquiera explícame, que quede emocionada y convencida la señora de por Claro, qué ese terreno pasa a ser parte de la sociedad. apropiación, exacto. Entonces, y luego el líder debe dar lo mejor de sí. ¿Sí? Hay una cita bíblica que está en Hechos de los Apóstoles, que la recogió San Pablo y que no la dicen los evangelios, donde dice, hay mayor alegría en dar que en recibir. Allí es el triunfo del humanismo cristiano frente al humanismo clásico. Porque el humanismo clásico daba sabiduría, daba conocimiento, pero dar alegría, eso es propio de un humanista cristiano. Y también el líder debe transmitir también de ahí como de una relación yo, tú, y un tú, yo, y se vuelve un nosotros. Y también el líder hay otra, debe invocar, debe congregar, debe saber reunir. Y el líder, aquí viene el coronamiento de las 5. El líder debe hacer del discípulo, del compañero, del trabajador, otro igual a él. Es decir, que debe formar para cuando él ya se jubile. Y la obra continúe para cuando él se muera incluso. Y yo lo entiendo, mira, yo lo entendí cuando se estaba muriendo mi maestro, el doctor Guillermo. A un instante de que muriera, platicaba yo con él todavía unos minutos o unas horas de que muriera. Le digo, maestro, dejamos muchas cosas inconclusas. Y me dice, mira, confío en ti a ojos cerrados. Dales la conclusión que tú quieras. Te dejo mis manuscritos, mis libros, así como confié en mi tesis doctoral en ti y la publicaste con tus amigos en la Universidad Nacional, así te confío mis otras obras. Y te confío también a los otros amigos. Tú eres el más joven. Y me dijo, fíjate, él muere el 11 de octubre del 2020. Le dije, iba yo con el cubrebocas.
y me dice, quítatelo ya. Ya no hay peligro que me contagies porque yo ya estoy con un pie allá y un pie acá. Claro. Dice, vamos a vernos tal como somos. Y me dijo, todo lo que yo te enseñé, súmalo con lo de los otros maestros. Siempre en cada persona vas a encontrar algo positivo. Y también forma a tu gente, porque un día tú vas a estar aquí donde yo estoy. Wow, hermoso. Allí, Hermoso. mira, me puse a temblar, me puse a llorar, Sí, es porque yo sabía emocionante. que mi maestro se estaba yendo. Y me dice, aquí Emocionante. no importa si eres intelectual, aquí donde estoy, si eres rico, si eres el presidente, si eres el arzobispo, aquí, acuérdate como decía el poeta, ya después me acordé del poeta Horacio, porque él me enseñó ese pensamiento. Gracias. La muerte pálida golpea con el mismo pie, o sea, con la misma medida, al pobre y al rico. O sea, está hablando de tabernas y está hablando de palacios. O sea, a los pobres y a los reyes, con la misma pisada. Y entonces la muerte no tiene... Eso no tenemos que perderlo de vista, y menos en estos entornos con esta contingencia sanitaria, ¿no? Y Que fíjate, y tanta antes, relevancia le estamos dando a la vida también. y me dijo el doctor, además, el coronavirus, me dijo así, es el inicio de un golpe más fuerte que se viene. Prepárate para esto y busca inmediatamente un heredero de ahora, de tus discípulos, el que se va a quedar dirigiendo la academia, porque algún día allá te voy a esperar. Y sí, Hijo, todos vamos para ese mismo lado. entonces, no, Juvenal, eh, nos pasamos 20 minutos de la hora, pero yo no quería cortarte porque la verdad que dije, voy a aprovecharlo, me encanta todos tus relatos, siempre tan coloridos, tan llenos de detalle y de historia también. Es un gusto siempre escucharte. Y acá tengo un comentario también que me gustaría transmitirte de Jesús Orduña, que también ha estado en los cafés. Dice, saludos Patti, escuchar a Juvenal es como tener una llave que da acceso al conocimiento universal, como traer al aquí y ahora el pensamiento de los grandes sabios de la humanidad. Eso es lo que dice Jesús, yo comparto lo que dice Jesús Orduña también, muchas gracias. Eh, y sí, la verdad es que da para estar hablando muchísimo más, porque con todo lo que sabes, y además la historia es bastante amplia, para conocer más conceptos, conocer muchos más orígenes de los comportamientos que ahora estamos analizando, ¿no? Pero bueno, será en otra oportunidad entonces, Juvenal. Y me gustaría un pensamiento tuyo como para cerrar esta entrevista y ya dejarte en paz un poco, y este pensamiento que sea el broche de oro de esta entrevista de hoy. yo pienso que un líder es una persona que debe poner al servicio de los demás sus ideales. Uno de los tres basta, Dios, la humanidad o la patria. Y siempre buscando más el liderazgo consciente, porque entre más preparados estemos, todos los seres humanos vamos a dar mejor servicio a la humanidad en donde quiera que estemos. Seguro que sí. En donde quiera que estemos. Seguro. Con eso, pues, cierro mi reflexión y muchísimas gracias. Patricia, me Sí. encantó este diálogo contigo. Además, ese sesgo argentino que tienes muy bonito, muy agradable. Muchas gracias. Muy bien aceptado, así como una empatía desde México, también para el mundo, así como dicen Los Ángeles Azules. Sí. Desde Iztapalapa para el mundo. Yo digo, ad Angelopoli usque ad mundi orbitam, carissimi amici, ipse Juvenalis Cruz Vega. Ay, sí. Te entendí todo.
Mira, yo contigo voy a empezar a recordar, porque yo sabía latín hace mucho tiempo de esto, en la prehistoria, pero lo he olvidado, pero contigo voy a empezar a refrescar un poco todo eso tan bonito que tiene el latín también, ¿no? Porque es una lengua muy dulce. Sí. Eh, un último comentario que acaba de poner Gorgonio Tecorral, que dice, como siempre, muy enriquecedor y sobre todo con mucho entusiasmo. Gracias por compartir tanto conocimiento. Esto es para vos, Juvenal, y Muchas quería gracias. despedirte con este comentario también, porque sí estamos muy agradecidos de que nos puedas compartir tu tiempo y todos los conocimientos que nos regalás y todas las anécdotas que siempre son tan bonitas de escuchar. Así que, bueno, nos despedimos entonces. Muchísimas Gracias. gracias a todos. Un beso grande y nos vemos el próximo martes, que va a ser el cierre de este ciclo de este año 2021 en cuanto a las entrevistas. Bueno, pero ya les voy a dar las novedades más adelante. Nos Muy vemos bien. para la próxima semana entonces. Muchísimas gracias y adiós. Bye bye.